Bueno, pues con la ayuda del Señor vamos a continuar con el estudio en el que venimos meditando hace ya algún tiempo. Pero antes mencionar algunas estrofas que hemos cantado del himno 1, que nos hablan de ser un ministro o un embajador, que es lo que estamos hablando en este tema. Hemos cantado con fe, constancia y gran valor. Hace falta fe, constancia y gran valor. Sé siempre buen testigo. Dirige al triste pecador a Cristo el fiel amigo. Pues que eso sea lo que el Señor ponga en nuestro corazón y nos ayude también a meditar sobre ello. Vamos a recordar un poco brevemente de dónde partíamos. El domingo por la mañana hablábamos acerca de un nuevo propósito para los creyentes. Tenemos que tener en cuenta que estamos hablando a creyentes. El texto que estábamos utilizando era el de 2 de Corintios capítulo 5 y también es un texto dirigido, en este caso por una carta del apóstol Pablo a creyentes. Y él está hablando de reconciliarse, pero ellos ya se habían reconciliado, eran una iglesia como nosotros. Lo que pasa es que el apóstol Pablo está diciendo cómo hace él la obra por medio del Señor Jesús. Y él les está diciendo, yo soy un embajador en nombre de Cristo, pero se lo está diciendo a la iglesia. Vamos a leer el texto para recordar. 2 de Corintios. Siempre es bueno tener la Biblia y emplearla. Para los amigos que quizás no la tengan, pues ese es el fin de ponerlo, pero siempre que tengamos la Biblia, haremos bien en hacer uso de ella. 2 de Corintios capítulo 5, versículos del 14 al 21. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que, versículo 20, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Bueno, pues recordando que fue lo último que vimos, como recordarán, hicimos una pequeña introducción a este texto desde el punto de vista de un ministro o un embajador. Y hablábamos de embajadores y ministros, pero en el nombre de Cristo. Y haciendo un breve resumen, antes de entrar en el segundo punto, que es el que hoy esperamos terminar, recordemos qué fue lo que vimos el domingo por la mañana. Vimos la definición de ministro, que es aquella persona que tiene un oficio, un empleo, un ministerio, y en el caso del ámbito eclesial es consagrado por Dios, no es cualquier cosa. También había una acepción que hablaba de una persona enviada con un propósito. Vimos diferentes usos bíblicos de ministros, no solo personas, sino incluso la propia naturaleza puede ser un ministro que Dios utiliza con un propósito. Vimos también la definición de embajador, y aquí sí veíamos más notorio la figura de una persona que representaba un reino, y estaba en un reino que no era el suyo, pero esa figura tenía que hacer notorio que no pertenecía al mundo, en el caso nuestro, sino al reino de los cielos. Y veníamos en nombre de Dios. También veíamos algunas acciones que en la Biblia se utilizan para hablar de un embajador.
Y veíamos, por ejemplo, que un embajador iba para dar un ultimátum de guerra. Un embajador se acercaba también a otro reino para hablar acerca de una bendición o una felicitación que tenía que dar en nombre del rey. Y así muchos usos que encontrábamos para un embajador. Después, casi al final, hablábamos del contexto de Pablo como embajador. Y veíamos que Pablo era un embajador, en primer lugar, porque, utilizando la expresión griega, él era enviado por el emperador para ampliar la familia. Pero también veíamos aquella otra provincia, ¿verdad?, por el Senado, que lo que hacía era delimitar las condiciones de una nueva provincia y que ese embajador que se enviaba tenía que negociar las condiciones. Y decíamos, Pablo está haciendo lo mismo en el mundo con los gentiles. Está diciendo, si quieres formar parte de la familia de Dios, estas son las condiciones que pone Dios. Por lo tanto, él hacía por ampliar el reino de Dios en la tierra. Y finalmente veíamos las responsabilidades que tenemos como embajadores en esta tierra. Y veíamos que es un privilegio y es una responsabilidad para cada uno de nosotros. Si bien es cierto que hacíamos énfasis en que Pablo tuvo un llamado especial, no es el mismo llamado que tenemos nosotros a día de hoy, pues fue un apóstol de los gentiles. Así que empezamos con el segundo punto, que es el de la misión. Si hemos hablado desde la introducción de los ministros y embajadores, ¿cuál será la misión? La misión que tenemos, según dice el apóstol, es el ministerio de la reconciliación, y que se la está diciendo a la iglesia en Corinto. Dice el versículo 18 que todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio Él mismo, por lo tanto, el ministerio de la reconciliación. Y hablábamos de lo que es un ministerio. Por supuesto, es algo consagrado para Dios y que hace un ministro. Es un cargo, un empleo, una ocupación, una tarea. Cada uno de nosotros tenemos una tarea diferente dentro de la iglesia, pero todos tenemos una en común, fuera de la iglesia, y es expandir el reino de Dios, cada uno donde el Señor nos haya puesto. Así que si eso es un ministerio, ¿qué será reconciliar? Pues más sencillo, ¿verdad? Es volver a crear una amistad, es volver a unir algo que estaba desunido. Esa es la tarea que tenemos nosotros por delante y lo que vamos a hablar con la ayuda de Dios en esta tarde. Así que hablábamos también de qué mueve a Pablo para asumir esa responsabilidad a cotas tan altas. ¿Cómo es posible que Pablo se diese tanto de sí mismo para llegar a este punto? Qué claro lo tenía. Y la clave la veíamos en los versos 14 y 15, donde él dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió. Y miren lo que dice ahora, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Él nos está diciendo, a nosotros también hoy en día, que si en verdad somos nueva criatura, como acaba de decir, si en verdad entendemos que Cristo ha pagado el precio por nosotros y somos pertenencia suya, lo lógico es que no haya opción para vivir para Él. Lo lógico es que no haya otra opción, que no haya otro amor en nuestra vida superior al amor que tenemos que tener para Dios. Y eso se tiene que ver de una manera práctica, no teórica. Y decíamos constreñir, un verbo que no se utiliza mucho, un verbo que significa estar obligado a hacer algo por la fuerza. Y decíamos, qué curioso que tener que estar obligado a hacer algo de este ámbito como que no suena bien. Pero es obligado por el amor, no es obligado, pues como podría ser el caso de un esclavo, sino es ser siervo por amor, voluntariamente, no nos queda otra. Y decíamos que Calvino hablaba de la siguiente manera, entre otros comentaristas, el conocimiento, digo, de este amor, conocer este amor en primera persona, conocer el amor en primera persona del Señor, debería restringir otras cosas. Debería decir, yo estas puertas no las voy a abrir. Este tiempo lo voy a utilizar para lo que el Señor quiera para mí. No voy a perder ni un segundo en desaprovechar lo que el Señor quiere para mí en otras cosas de este mundo. Debería restringir nuestros afectos, donde nosotros ponemos el corazón.
en otras cosas. Y por lo tanto no van a poder ir en otra dirección que la de amarlo a cambio, porque Él nos amó primero, dice la palabra. Y ya casi terminando, veíamos la misión directa que el Señor nos hace en Mateo 28, 16 al 20. Y dice: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y miren, hermanos, decíamos que el llamado y la comisión que hizo el Señor a los discípulos hace 2000 años sigue vigente, es real. Cada ciudadano del reino de Dios debe ser embajador y preocuparse en traer almas al reino. Cada hijo y cada hija de Dios debe encargarse del ministerio de la reconciliación. Y finalmente hablábamos de Hechos. Les voy a preguntar, Hechos 1:8, ¿dónde se hace cumplimiento en las Escrituras? En Hechos 8:1. Recuerden que el Señor dijo que cuando viniera el Espíritu Santo es cuando se iba a hacer la obra. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos. Y veíamos que primero era en Jerusalén, después en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y eso se cumple en Hechos capítulo 8, versículos 1, con la reflexión que hacíamos sobre hasta qué punto el Señor tuvo que impulsar ese movimiento para salir de las cuatro paredes, del miedo de estar engarrotados, porque dice que vino una gran persecución y que Saulo estaba allí aceptando todo lo que pasaba, pero vino una gran persecución y salieron, y eso les impulsó a llevar el Evangelio. Y decíamos, ¿hasta qué punto a nosotros no nos tendría que pasar eso también? Para salir y para hablar sin miedo. Y ahora sí, con la ayuda del Señor, empezamos este punto que mencionábamos el domingo por la mañana. Una realidad para los que nos tomamos en serio lo que el Señor nos pide, que es pocos obreros para mucho trabajo. Lo volvemos a repetir otra vez. Pocos obreros para mucho trabajo. Y es duro viniendo del Señor que diga esto. Y después de leer a Pablo, que él dice que no tenemos opción si somos nueva criatura, porque somos hechura suya, porque no nos pertenecemos a nosotros mismos, pero el Señor dice que roguemos por obreros. Y ese es el texto en el que hoy nos vamos a centrar con la ayuda del Señor. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículos 35 al 38. Mateo, capítulo 9, versículos 35 al 38. Y dice así: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Versículo 36, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y es que en esta ocasión es el propio Señor Jesús, por el cual recordamos somos hechos embajadores. En 2 Corintios decíamos somos embajadores en el nombre de Cristo. Pues es el propio Señor Jesús el que nos recuerda cómo actuar y nos da el mejor ejemplo. Vamos a ver algunas indicaciones en estos versos. En primer lugar, aquí tenemos una breve anotación por si no sabemos lo que es la palabra mies. Luego hablaremos de ella, pero realmente tiene dos acepciones. En primer lugar, es el cereal, el grano directamente, cuya semilla es la que
se hace para el pan. Así que cuando hablamos de mies hablamos directamente del cereal. Pero tiene otra segunda acepción que es muy importante, y es cuando el tiempo de la siega y de la cosecha ya está presente. Así que el Señor dice que ya está todo preparado, que ya está todo a su punto para recoger. Y habla de la cosecha y habla del trigo, de las dos cosas. Es muy interesante. Pocos obreros para tanto trabajo. ¿Qué nos dice el Señor Jesús? Versículo 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Así que lo primero que tenemos que decir es que nadie se quede sin invitación. Que nadie se quede sin invitación a este reino, pues toda alma es preciosa para Cristo y urge predicar el evangelio. Dice el texto, el capítulo 9, versículo 35, que Jesús visitó no solo las grandes ciudades, no solo los lugares sencillos. Y no sé si les ha pasado, pero muchas veces cuando vamos a predicar el evangelio, hacemos un sondeo de a ver cómo es este lugar, a ver cómo van a recibir las palabras que les voy a decir. No sé si les ha pasado alguna vez. A ver cómo se toman lo que yo voy a decirles, y en función de la respuesta que nosotros nos imaginamos, hablamos o callamos. Pero miren, el Señor nos está diciendo que Él recorría todas las ciudades y aldeas. Él no vino solo a las ciudades grandes, a las ricas, sino a las pobres y oscuras. Y allí predicó. Porque de alguna manera las almas de los mezquinos de este mundo son preciosas también para Cristo. Y eso debiera ser también para nosotros. Nuestra tendencia natural es hacer una separación, es catalogar a las personas. Y de alguna manera, según nuestra afinidad, miramos y decimos qué valores tiene esta persona, qué educación, qué estilo de vida lleva, qué rutinas, cuál es su oficio, qué hobbies tiene. Fíjense la de cosas que se nos vienen a la mente antes de hablar del evangelio, cuando el Señor nos está diciendo, habla a todo el mundo. Pero aún hay más. ¿Qué temperamento tiene esta persona? Porque igual no es compatible conmigo. ¿Qué carácter? ¿De dónde viene? Incluso qué rasgos estéticos hacen que me acerque o no a esta persona. Pero miren, el Señor Jesús no miraba ninguna de estas cosas. Él solo veía almas, y almas que necesitaban ser redimidas, personas que iban directas a la condenación eterna. Y esto conmueve al Señor y le lleva a predicar las buenas nuevas por todas las ciudades y aldeas, a hombres y mujeres. Y esto nos lleva al segundo punto que tenemos que aprender del Señor Jesús, y es el verso 36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Qué estaba viendo el Señor en esa multitud? Y la pregunta podría ser, ¿acaso no te duele ver su condición y su trágico final? ¿Acaso no nos duele ver a esas personas que muchas veces están en nuestra propia familia? Que muchas veces son nuestros amigos de la infancia. Y todavía no le hemos hablado de manera clara del evangelio. Sí conocen que somos cristianos, pero igual no conocen el evangelio todavía. Pero miren, Cristo tuvo compasión por las multitudes. Y Mateo describe lo que el Señor Jesús vio. Vio a personas abatidas, azotadas, agotadas, afligidas en este mundo, de la misma manera que las vemos nosotros. Hasta tal punto que hay un índice de suicidios tremendo. Lo que pasa es que todo está oculto, no interesa. Pero las personas están vacías. Y muchas personas han dicho que en tiempos de crisis es cuando más tiene que fructificar el evangelio. Porque la gente lo anhela, lo espera, y aunque parezca que no quieren escucharlo, más lo necesitan. Porque hay más desesperación y se ve más el corazón humano. El término que emplea aquí Mateo es
desamparado, una persona que está, o personas que están tiradas, echadas, sin rumbo, esparcidas, desparramadas. Y agrega el apóstol como ovejas sin pastor que las proteja y provea para ellas. Este es el cuadro de la condición humana. Este es el cuadro de la condición espiritual. El Señor sintió compasión, dice el versículo. Y este término es una palabra dura, porque tiene bastantes acepciones. Y en el original, ¿saben lo que está diciendo aquí la palabra compasión? Está diciendo, o la expresión que utiliza es la de la persona que mira y se le retuercen los intestinos. Es una reacción fuerte que aparece únicamente 12 veces en el Nuevo Testamento. Y también hace alusión a un texto que veíamos hace poco. ¿Se acuerdan de la parábola del hijo pródigo? ¿Se acuerdan la expresión fue movido a misericordia del padre cuando ve venir al hijo? Es la misma idea en el original. Sus entrañas se conmovieron. Pues así nos ve el Señor Jesús. Fue movido a misericordia. Se retorcieron sus entrañas. Aquel que nos envía como embajadores, como ministros, sentía esto por las almas. Y yo me preguntaba, ¿y qué siento yo? ¿Y qué sientes tú por las almas que están fuera de la iglesia? La gente como ovejas dispersas en medio de lobos, hombres que perecen por falta de conocimiento. Y hoy en día nos encontramos lo mismo, aunque hayan pasado 2000 años. Vastas multitudes como ovejas que no tienen pastor. Debemos tener compasión y hacer todo lo posible por ayudarlas. Las multitudes están deseosas, forman una mies abundante, antes y ahora. Así que se necesita, como vamos a ver ahora, de muchos obreros activos. Antes se necesitaban y ahora también. Versículo 37. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. La mies, ¿qué era? Cereal, que veíamos antes, el cereal, pero también la segunda acepción, el tiempo de la siega y cosecha. Ya es el tiempo de la cosecha. Y hay mucho que cosechar, pero los obreros son pocos. Y un comentarista afirmaba que la falta de obreros antes y ahora no es porque Dios no estuviese dispuesto a llamar o porque no llamara, porque no entraba en sus planes. Él dice y afirma que la falta es la disposición del hombre de oír y obedecer. La falta de disposición del hombre de oír y obedecer a Dios. Y hermanos, qué ironía, en aquel entonces y ahora, porque ¿acaso no habían líderes en aquel entonces? ¿Acaso no habían líderes? Casi en cualquier esquina había un líder político o religioso. Y hoy en día también, ¿cuántos líderes autoproclamados no hay que ofrecen una salvación que es mentira y que no es real? Líderes para elegir con el dedo el que más me guste, el que más me convenga, el que se acerque más a mis intereses. Y es irónico que el Señor hable de falta de obreros en aquel entonces, porque líderes no faltaban. Ahora eran líderes religiosos. Pero miren, hay una gran diferencia entre el líder religioso y el obrero que el Señor está comentando. Porque los obreros son llamados por el Señor. Y era lo que escaseaba en Israel. Escaseaba un cuerpo numeroso de hombres y mujeres llamados y comprometidos a obedecer al Señor en el reino que Él quería instaurar. Al frente de Israel estaban los líderes políticos y religiosos, pero no tenían un pastor. Y como ocurre hoy en día, hay una delgada línea entre lo político y lo religioso. Y cuidado con esto, hermanos, cuando mezclamos lo político con lo religioso, porque los intereses también se mezclan.
Los líderes políticos no tenían ninguna orientación que ofrecer, pero es que tampoco los líderes religiosos tenían compasión por las almas. Así que estaban desamparadas. Lo que el Señor Jesús sintió era real y era verídico. Almas desamparadas. Israel estaba abatida, doblegada, postrada por las cargas sociales, las cargas religiosas. Y la pregunta sería, ¿cuántos pueblos están hoy de la misma manera? Las cargas religiosas, las cargas sociales. ¿Y qué podemos hacer nosotros? ¿Qué nos dice el Señor acerca de esto? Porque muchos no tenemos el llamado a salir. Por el momento el Señor no nos ha indicado eso. ¿Qué puedo hacer estando aquí? Pues el Señor nos va a decir a continuación en el versículo 38. Dice el versículo: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Que envíe obreros. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Y qué es un obrero? Hemos visto algo por encima, pero miren, un obrero es alguien que difunde la palabra de Dios. Un obrero es alguien que trabaja en la extensión del reino de Dios en la tierra, pero también es una persona que edifica a los creyentes, como veremos ahora, de Pablo, porque Pablo decía que él era ministro y embajador para reconciliar al mundo con Dios, pero Pablo también instauraba iglesias y edificaba iglesias y le mandaba las cartas donde decía cómo se preocupaba por cada uno de sus hermanos. No era solo vamos a llenar la iglesia de personas vacía, como vemos multitud de iglesias hoy, innumerables las personas de iglesia, llenas, pero vacías por dentro. No se trata de la cantidad, sino de la calidad. Y Pablo tenía ese ministerio también, el de edificar la iglesia, no solo la reconciliación entre Dios y los hombres. Así que un obrero también tiene que ser una persona diligente, perseverante y que esté dispuesta a sacrificar tiempo y recursos en beneficio de los demás por amor a Dios. Eso es un obrero. Quizás por eso no hay obreros. Quizás hay más líderes que obreros, porque falta diligencia, perseverancia, estar dispuesto a sacrificar tiempo y recursos en beneficio de los demás por amor a Dios. Pero miren, una cosa es segura, que viendo esta imagen triste del hombre, porque la verdad que es una imagen triste de nosotros, en el lado contrario está Cristo, que es el Señor de la mies. Y nosotros tenemos que rogarle a Él, pues Él controla su iglesia, su obra. Nuestra tarea es rogar al Señor para que envíe obreros con el propósito de ganar almas para Cristo. Así que tenemos la obligación, no es una opción, de rogar al Señor que envíe obreros. Y me acordaba de Isaías y decía que podamos tener un corazón sensible que escuche lo que el Señor tiene para nosotros. O que pudiéramos decir con firmeza las palabras del profeta Isaías en el capítulo 6, versículo 8. Dice Isaías: después oí la voz del Señor. Primero oyó la voz del Señor, y es lo que tenemos que hacer nosotros primero, oír la voz del Señor. Pero miren lo que pasa ahora después de oír la voz del Señor. Muchos nos podemos quedar ahí. La pregunta es, el Señor decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y dice Isaías: entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Ese es el reto para nosotros también en esta tarde, que seamos sensibles a la llamada del Señor y que podamos decir: heme aquí, envíame a mí. Pero cuando hablamos en 2 de Corintios del apóstol Pablo, volviendo al texto inicial, tenemos que decir que el apóstol Pablo era un imitador de Cristo. Y él se definía así, como un imitador de Cristo. Miren lo que dice 1 Corintios 11:1, que seguramente ya pues muchos se saben de memoria. Dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pero claro, muchas veces tenemos que mirar
los versículos anteriores al versículo que no sabemos de memoria, porque nos falta información. Ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Y a qué se está refiriendo? Pues entonces nos vamos al capítulo 10 y el versículo 33. Podríamos irnos más atrás, pero el versículo anterior, capítulo 10, versículo 33, dice: como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Y ahora sí dice: sed imitadores de mí, como yo de Cristo. ¿A qué se está refiriendo Pablo? Pues que él procura el beneficio de los demás antes del suyo propio. ¿Con qué fin? Para que sean salvos. O sea, que intenta ser un embajador y un ministro de Dios. Y lo pone por delante a su propio beneficio. E invita a los demás que seamos así, como él imita a Cristo. El apóstol Pablo imita a Cristo, vive para cumplir el propósito por el cual ha sido llamado. Pero hablábamos que hay un doble propósito. En primer lugar, recordamos, reconciliar al mundo con Dios, y en segundo lugar, edificar a los que habían sido ya reconciliados. Miren un ejemplo de esto, lo podemos ver en Filipenses capítulo 1, versículo 3. Vamos a ver. Filipenses capítulo 1, versículo 3. Allí en Filipos sabemos que Pablo tenía un amor especial por esta iglesia. Y aquí Pablo va a abrir su corazón y nos va a decir cómo oraba a Dios por sus hermanos. Y la pregunta que nos hacemos antes de leer el texto es: ¿oramos así nosotros a Dios por nuestros hermanos y hermanas en la iglesia local, como lo va a hacer ahora Pablo? Miren lo que dice, versículo 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Y quédense con esta frase: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Y está hablando de cada uno en particular, no de un grupo de personas. Versículo 4. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Dice el 5, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Versículo 7, dice a mitad del versículo: por cuanto os tengo en el corazón. Versículo 8, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y miren ahora el versículo 9, cómo define, cómo habla con Dios en oración y qué es lo que le pide. Versículo 9, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Para qué? Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Para gloria y alabanza de Dios. Así que, ¿cómo oraba Pablo por sus hermanos en Filipos? Pues miren, oraba por cada uno de sus hermanos de forma personal, dando gracias por ellos. Lo hacemos nosotros. Tomamos tiempo en la semana para orar por cada uno de mis hermanos y mis hermanas en particular. Rogaba también, dice el versículo, por la comunión de ellos con el Padre. ¿Nos preocupamos de la comunión que hay entre nuestros hermanos y Dios? Yo es que tengo un carácter, podría decir algo, que no me hace acercarme a la persona, que no me hace tomar un tiempo para llamarla. Pero de lo que se nos está hablando aquí es de orar por esa persona. Por supuesto que haremos bien en llamar a esa persona, por supuesto que haremos bien en visitar a esa persona, pero el Señor nos dice: orad
por esta persona. Y Pablo es lo que hacía, poner delante del Señor a cada una de las personas que estaban en la iglesia, sus hermanos y hermanas, con gozo, dando gracias por ello. Rogaba por la comunión, que no se rompiera, y pedía que crecieran en amor, en ciencia y todo conocimiento. Pero ¿cuál era el fin de este crecimiento? Pues buscar agradar a Dios y llevar fruto, para que también a su vez la extensión del Evangelio siguiera su curso por medio de los hermanos y hermanas, para la gloria de Dios. Así que esto nos lleva ahora, como otro de los puntos, a los embajadores y embajadoras en este siglo que nos ha tocado vivir. Y volviendo al tema inicial de reconciliar al mundo con Dios, muchas personas necesitan escuchar el mensaje del Evangelio, recibir la salvación. Pero hermanos, nos lo dijo el Señor Jesús, son pocos los que están dispuestos a llevar este mensaje y a trabajar en la obra del Señor. ¿Qué representa la mies que veíamos antes? El grano, el momento de la cosecha. Representa a las personas que ya están en el punto de conocer al Señor y están esperando, y están los campos preparados delante de nosotros. Y muchas veces nos sorprenderíamos de qué personas son las que aceptarían al Señor Jesús de nuestro alrededor, pero no hemos probado todavía, quizás por miedo. Necesita escuchar el Evangelio, tener la oportunidad. Y miren, muchas veces tenemos miedo al fracaso. Una vez escuchaba a un predicador que decía que hablaba de otro, que decía que tenía pena porque nunca desde el púlpito una persona se habría levantado confesando al Señor Jesús en toda su vida. Sin embargo, había otro predicador que al poco o inicio de su ministerio, la gente se levantaba y daba testimonio de haber creído en el Señor Jesús. Y lo que este hermano decía era que el resultado no depende de nosotros. El Señor no nos va a dar una calificación por lo que nosotros hayamos conseguido en resultados. O al menos en mi Biblia no pone eso. El Señor nos pide que llevemos el Evangelio a las personas. Y el resultado es de Dios. Y añadimos una coletilla. Normalmente la persona que da testimonio del Señor es un alma que está siendo trabajada previamente y que el Señor ha ido trabajando en su corazón. Por lo tanto, la obra desde el principio fue de Dios y es para Dios. No caigamos en el hecho de pensar que nosotros hemos hecho algo o que somos algo. Pues la obra es de Dios de principio a fin. Así que la pregunta es, ¿estamos dispuestos a ser obreros en el campo de la fe? ¿Estamos dispuestos a invertir nuestro tiempo, recursos para llevar el mensaje de salvación a otros? Es un compromiso con la obra de Dios y a no ser indiferentes con las personas que tenemos a nuestro alrededor. Y termino con una breve reflexión que a mí me sirve de autoevaluación con respecto a mi rendimiento como embajador en esta tierra. El primer dato que les quiero decir, que ya lo conocen, es el de que hay aproximadamente 8.000 millones de seres humanos en el mundo actualmente. Y teniendo esto presente, leí una investigación del Instituto Tecnológico de Massachusetts que decía que una persona promedio puede llegar a conocer entre 2.000 y 5.000 personas a lo largo de su vida, desde que uno tiene conciencia hasta que uno fallece, si tiene una vida, vamos a decir, plena en cuanto a edad. Entre 2.000 y 5.000 personas podríamos conocer, siempre en un contexto, lógicamente teniendo en cuenta nuestra personalidad, la familia, la educación, el trabajo, el ámbito geográfico, pero vamos a quedarnos con este dato de manera general. 8.000 millones de personas en el mundo, entre 2.000 y 5.000 personas nada más conoceré.
a lo largo de mi vida, si lo pongo al lado de este dato. Pero hay un dato importante que añadir, y es el de cuánto tiempo vivimos en España de media. Pues miren, no vivimos poco. Las últimas estadísticas dicen que la edad media es de 84 años, 82 para los hombres y 86 para las mujeres. Estamos hablando siempre de manera genérica, ¿verdad? Pues estos tres datos nos tienen que hacer mucho que reflexionar y que pensar. Porque en verdad la mies es demasiada, 8.000 millones de personas. Pero quizás debiéramos centrarnos en las 2.000, 3.000, 5.000 personas que tenemos a nuestro entorno a lo largo de nuestra vida. Y la pregunta es, ¿qué edad tienes? No hace falta que me respondas. Suponiendo que Dios nos permita vivir muchos años, la pregunta es, ¿cuántas personas han pasado ya por mi vida y no he realizado el encargo de mi Dios como embajador? ¿Cuántas personas han pasado ya a mi alrededor y no he sido valiente para testificar al Señor Jesús? Y esto nos puede llevar a entristecer nuestro corazón. Probablemente, a mí me ha pasado y aún me pasa. Desperdiciar las oportunidades y pedirle a Dios que me vuelva a dar la misma oportunidad con esa persona. Muchas veces no va a pasar, pero el Señor conoce los corazones. Pero esto no es algo que nos tiene que hacer estancarnos, derrumbarnos. Esto nos tiene que motivar. Esto nos tiene que hacer despertar y decir, si hasta aquí no he sido la persona que el Señor quería que fuera en este ministerio y en este ámbito, tengo que despertar, porque hay almas en juego. Si eres joven, felicidades, porque tienes mucho tiempo por delante, si el Señor lo quiere, para empezar ya. Si no eres tan joven, felicidades también, porque desde hoy puedes ya empezar a trabajar con esa conciencia delante del Señor. Donde el Señor te ponga para la extensión de su reino. Pídele a Dios en oración que te ayude a ser un obrero fiel. Así que, hermanos, si antes hablábamos meses atrás de que es necesario ser mayordomos de Cristo, porque todo lo que tenemos y nosotros mismos le pertenecen, pues tendríamos que tener en cuenta también que el ministerio que el Señor nos ha dado es de carácter urgente. Y Él nos manda a llevar a cabo este ministerio. Predicar el Evangelio debe ser nuestra tarea más importante en esta tierra. Predicar el Evangelio. Y ahora vendrían, pero lo vamos a dejar aquí, ahora vendrían otros temas importantes. Porque si asimilamos que somos ministros y embajadores, podríamos preguntarnos, ¿y qué horario tiene un ministro? ¿Y cuál es el salario de un ministro? En términos espirituales. ¿Cuáles son las condiciones en las que tengo que trabajar para el Señor? Pues son cosas que también la Biblia nos va a decir a través de ejemplos de hombres y mujeres de Dios. Porque una vez que nos comprometemos, tenemos que saber dónde nos estamos comprometiendo, de qué manera. Porque el Señor mismo fue ejemplo en lo bueno y en lo malo que hicieron con Él. Y nosotros, si somos siervos de Él, pasaremos también por esas situaciones. Y terminamos con Romanos, capítulo 10, versículos 14 y 15. Y es una reflexión para nosotros también. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Pues con la ayuda del Señor ahora tenemos el privilegio y la responsabilidad
de orar los unos por los otros, pero también de aprovechar para rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Pues que el Señor bendiga su palabra. Amén.